enseñanza del día de hoy. Hoy es una enseñanza muy histórica. Le pido mucho su atención, apunta los datos importantes, porque sí, definitivamente algo de ello vendrá en el examen. Abrimos nuestra Biblia en Salmo 119, versículo 103. Adelante, amén. Ya saben, nuestra lectura de cabecera para este tipo de estudio. Amén. La palabra del Señor: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino. El versículo 105 dice: lámpara a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Amén. Gloria a Dios. El día de hoy vamos a ver una enseñanza muy histórica. Tiene que ver con mucho de cómo es que se propagó la palabra del Señor. Amén. No vamos a tocar muchos aspectos de cada, ¿cómo le diré? De cada versión bíblica, amén, de cómo fue su origen, cómo se llevó a cabo, cómo se distribuye y cómo se llegó a multiplicar, amén, esa versión bíblica. Entonces, de alguna manera, sí es importante que los datos importantes pues los vayamos captando, para que de esa manera pues vayamos tomando nota, para si en algún momento llega a venir ese dato en lo que es la evaluación de este curso. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es la circulación o propagación de la Biblia. Amén. La circulación o la propagación de la Biblia. En algún momento mencionábamos que esto de la palabra de Dios, amén, es un libro que ha sido muy perseguido, es un libro que ha sido muy prohibido en algunas épocas. Incluso trató alguna ocasión de llegar a lo que es el exterminio de la palabra del Señor, únicamente dejar algunos ejemplares en un idioma que no todo el mundo hablaba. Amén. Recordará usted que en algún momento pues, llegamos a entender que la palabra del Señor se escribió en un idioma muy común de la época, amén, que en algún momento llegó a ser el griego koiné. Y este idioma, al ser un idioma muy común, pues prácticamente la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, se escribe en este idioma para que de alguna manera todo mundo y todas las personas de la época pudieran comprender y pudieran leer la palabra del Señor, amén. Llega un momento en el que la palabra del Señor la escriben en un idioma llamado latín, ¿verdad? Donde surge la traducción, la Vulgata latina. Se llega esta versión y prácticamente, lo vamos a ver más adelante, esta versión, pues al ser nada más, podían leerla personas que supieran este idioma, y las personas obviamente eran personas que habían sido estudiadas en este idioma, y obviamente era cierta clase de personas, no era todo el mundo, amén, como el Señor quería. El Señor eligió el griego koiné y le creó la palabra del Señor para que de esa manera todo el mundo pudiera leerla y pudiera comprenderla. Pero llegó sí un cierto grupo de personas que prohibieron la lectura de la palabra del Señor, ¿verdad?, en Roma, y de esta manera nadie podía leerla sino únicamente los máximas autoridades de lo que era la religión, que en aquel momento estaba tomando pues autoridad sobre lo que era la distribución de la Biblia, la palabra del Señor. Entonces, al llegar a esta versión, pues comenzaron a haber ciertas personas que comenzaron a inquietarse, por cómo, si la Biblia fue escrita para todo el mundo, que el Evangelio todo el mundo tiene que conocerlo, fue dicho por el Señor Jesucristo, ¿cómo es posible que nada más esté privando a las personas de esto y no está logrando distribuirse la palabra del Señor? Entonces, estas personas comenzaron a trabajar en pos de la distribución de la palabra del Señor, de la traducción prácticamente de los originales a otros idiomas, para que de esta manera pudiera distribuirse la palabra y pudiera llegar a otras personas de otros países. Cuando estas personas que estaban muy encargados, ¿verdad?, de la prohibición de la lectura de la palabra del Señor, y que únicamente ellos tenían el privilegio, ¿verdad?, de leerla, de poder prácticamente tener acceso a ella,
pues comenzaron a perseguir los libros, los escritos de las traducciones para prohibir absolutamente lo que era la distribución de la palabra de Dios. Entonces, la Biblia fue un libro muy perseguido y ha sido un libro muy perseguido. Se ha querido llegar a erradicarlo en la tierra, pero el ser humano siempre ha fracasado en su vida. No ha sido una sola vez, han sido ocasiones que la Biblia ha sido prohibida y han querido erradicarla, pero todos esos intentos han fracasado. Amén. Muy bien, el día de hoy vamos a ver algo acerca de los manuscritos y aquí prácticamente entramos a lo que es materia, ¿vale? Mire, un manuscrito bíblico ciertamente es una copia escrita a mano en los idiomas originales, amén. El idioma original se escribía, ya sea el hebreo o el griego, y se escribía de manera tal cual estaba escrita, amén. Por lo tanto, este escrito tenía que ser copiado letra por letra de lo que prácticamente estaba ahí escrito, y eran letras mayúsculas, lo que se conocía como letra unical, ¿no? Es decir, todo tenía que ser escrito de manera igual, ¿verdad? Y prácticamente todo esto se escribía de manera fidedigna, tal cual estaba ahí escrito, ¿verdad? Y esta copia se le llamaba códice o se le llamaba rollo, amén. O en otras palabras, también se escribía en pergaminos. Entonces, ya sea códice, ya sea rollo, pergamino, escribía la palabra del Señor y de esa manera se hacía la copia de la carta que prácticamente se había escrito. Ahora, ¿cómo se llegaba a saber si eran originales o no? Bueno, había una serie de preguntas que se hacían del documento que se encontraba y eran las pruebas para poder ver que realmente fuera un escrito original. Por ejemplo, la primera pregunta que se hacían es: ¿este escrito que se encontró será genuino? Es decir, que fuera escrito por el autor y que prácticamente el nombre que llevaba esa carta o ese escrito que se había encontrado, encontrar que realmente haya sido escrito por él, ¿no? Por ejemplo, tenía que tener fecha, el nombre prácticamente, y que la información que contuviera ese documento fuera originalmente del escrito original que se había hecho. Es decir, que prácticamente había una metodología para poder encontrar que el documento fuera real. Ahora, también se hacía una segunda pregunta que era: ¿es auténtico? Es decir, que la información que contuviera ese documento fuera totalmente verídica. La siguiente pregunta que se hacían era si el documento era espurio. ¿Qué quiere decir que espurio? Que se pudiera comprobar quién fue su autor. ¿Sí? ¿Quién fue su autor? ¿Es un documento corrompido? Era una cuarta pregunta que se hacían. Y es que esto tenía que ser corroborado con el escrito original o con otros escritos de esa misma carta o de ese mismo libro para comprobar que el contenido no haya sido cambiado. ¿Sí? Recuerda usted lo que le mencionaba yo acerca de una labor muy importante de los copistas. Era la comparación, el conteo de las letras, la lectura que fuera al unísono y que ninguno variara de lo que estaban leyendo. Entonces, de alguna manera, esta era una labor que tenía que hacerse. Ahora, si el escrito que estaba era creíble, esto lo iban a corroborar mediante la corroboración fidedigna de un escrito a otro escrito. Es decir, que la copia fuera una copia fidedigna del original. Amén. Y ahora también era el otro escrito que era saber si era íntegro. Es decir, si su contenido era auténtico y que no haya sido cambiado. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Vamos a avanzar. Entonces, el cuidado externo de esta preparación, ¿verdad? Era prácticamente preservar lo que eran los escritos, ¿sí? Era un proceso, sí, era una preparación que tenía que hacerse, pero también era una forma de preservar los escritos del Antiguo Testamento y del Nuevo también que habían sido encontrados, ¿no? Y de esta manera, tanto escribas como judíos prácticamente estaban comprometidos a esta labor de una manera fiel. Es decir, ellos no podían pasar por alto estas labores. Ellos no podían tomar por cualquier cosa las labores que estaban haciendo. Ellos tenían que hacerlas al pie de la letra para que de esa manera todo lo que ellos hicieran prácticamente fuera en pos de que cada escrito que ellos iban encontrando, que iban recopilando, que iban haciendo,
todos cumplieran con las reglas que ya en algún momento vimos, ¿verdad? Lo que eran las reglas para el canon también. Entonces, cumple las reglas, cumple prácticamente todo lo que es las comprobaciones, puede ser considerado un libro canónico, ¿ven? Que fuera parte del canon bíblico que hoy conocemos como el canon del Antiguo Testamento, como el canon del Nuevo. Amén. Hasta aquí vamos bien, familia. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Ahora, le voy a leer estos requisitos prácticamente estrictos porque había reglas para escribir una carta, ¿sí? Y estas reglas para escribir las cartas tenían que ser respetadas, y al momento que se encontraba ese documento, llámese arqueológicamente, enterrado, donde usted quiera, tenía que cumplir estos requisitos para poder considerarse un escrito de los originales. Mire, el pergamino, para empezar, tenía que ser hecho de pieles de animales limpios, preparado solo por judíos, ¿sí? Es decir, si el escrito estaba hecho en pieles, porque en aquel tiempo se escribía en pieles, ¿verdad? En algún momento fue en arcilla, en tablas de barro, luego de repente fue la pintura rupestre, ¿no? Las paredes, todo eso, figuras, pictogramas que luego le llaman, y después vino la escritura en pieles. Después de las pieles ya se vino a desarrollar lo que fue el pergamino, ¿no? La ciudad de Pérgamo. Ya después del pergamino prácticamente sale algo llamado el papiro, y de ahí comienza ya a distribuirse lo que era el papel y comienza a escribirse en papel. Pero en un tiempo la escritura era en pieles. Ahora, estas pieles eran preparadas por los judíos de animales limpios. ¿Por qué animales limpios, pastor? Bueno, tenía que ser de animales limpios conforme lo marcaba el libro de Levítico. Recordará usted que había animales impuros, que había animales que no podían ser considerados limpios delante del Señor. Bueno, pues conforme a la tradición o lo que era la ley mosaica, pues prácticamente estaba la lista de los animales y tenía que ser piel de un animal limpio, para que de esa manera pudiera hacerse el escrito de lo que era la palabra del Señor. Muy bien, entonces las pieles tenían que ser limpias, de animales limpios, preparados por judíos. Ahora mire, las hojas tenían que ser unidas por cordones hechos de piel de animales limpios. Es decir, si terminaban una hoja, tamaño, no sé la medida exactamente, ¿verdad? Pero que ya estuviera terminada y que fuera parte del mismo libro, entonces agarraban la hoja o el pedazo de piel y la cosían a otro pedazo de piel, pero con la misma tiras de piel de animales limpios que ellos preparaban también. Entonces esto era una reseña o una señal de que eran documentos hechos por escribas judíos, por copistas judíos, ¿verdad? Que procuraban prácticamente cumplir con esos lineamientos para que dijeran, ¿sabes qué? Esas características de este escrito o de esto que encontramos cumple las características de la cultura o de la tradición judía para poder contarlo como un escrito original. Muy bien. Ahora mire, aparte de que ya se hacían pieles de animales y que cuando se terminaba una copia o una hoja iban a pasar a la siguiente y la tenían que coser con ella, con la otra, con tiras de piel de animal, dice también que cada columna prácticamente no debería tener no menos de 48 y no más de 60 renglones. Es decir, de 48 a 60, pero no más de 60 ni menos de 48 renglones. Entonces, ese era otro requisito para poder decir que terminaron una carta, que terminaron un escrito. Muy bien, ahora el escriba que escribía la carta tenía primero que trazar todas las líneas donde iba a escribir. Y de ahí prácticamente comenzaba a escribir sobre la piel. Ahora, si el escrito que tenían contenía 3 palabras fuera del renglón o 3 letras fuera del renglón, el manuscrito ya no tenía valor ninguno. Tenía que respetar los márgenes, tenía que respetar los renglones, y si al estar escribiendo se salía del margen, ya no contaba ese escrito. Tenían que hacerlo otra vez, porque era una regla que ellos ponían, o que ellos tenían, para escribir de manera ordenada y que fueran escritos limpios prácticamente, y pudieran calificar que estuvieron dentro de lo que era la norma
de la escritura. ¿Va conmigo, familia? Ahora fíjese, la tinta con la que ellos escribían tenía que ser preparada con una receta especial. No era cualquier tinta. Trae una pluma, ¿verdad? De la marca fulana de tal. Ya se acabó, pero tengo de otra marca. Pues préstame esa y con eso voy a empezar a imprimir. No. Ellos fabricaban su tinta y la tinta tenían una receta especial para poder fabricar esa tinta, realizarla, ¿verdad? Y de esa manera tomar de esa tinta y comenzar a escribir. Entonces no era cualquier tinta, era una receta especial que ellos tenían. Entonces de esa manera pues se podía contar también que esos escritos eran bíblicos, originales y que prácticamente eran fidedignos porque estaban cumpliendo toda la metodología o todo el proceso para poder llegar a esa escritura. Amén. Ahora, el escriba no podía escribir una sola palabra de su propia memoria, sino que tenía que poner por delante una copia auténtica y debía pronunciar cada palabra en voz alta antes de escribirla. Es lo que yo le mencionaba la vez pasada. Prácticamente tenían que estar escribiendo la palabra del Señor de una manera al unísono y prácticamente haciendo el conteo de palabras, haciendo la pronunciación de la misma para procurar siempre escribir lo que era lo mismo. ¿Vale? Otro dato importante es que los escribas tenían que limpiar la pluma con mucha reverencia antes de escribir el nombre de Dios. Antes de escribirlo, tenían que limpiar la pluma, porque era un nombre que prácticamente es considerado un nombre santo. Amén. ¿Va conmigo? Entonces, una vez que el escriba iba a escribir el nombre de Jehová, amén, tenía que limpiar la pluma, pero también tenía que bañarse para que de esa manera no fuese contaminado el nombre que para ellos era considerado santo, ¿verdad? Es un nombre santo. De esa manera tenía que bañarse, tenía que limpiar la pluma para poder escribir el nombre de Jehová. Amén. Recordará usted ese nombre, amén, que a veces es mencionado como el tetragramatón. De alguna manera usted y yo lo leemos el día de hoy y dicen el nombre de Yahweh, ¿verdad? Pero de alguna manera esas son solamente las letras que hasta el día de hoy tenemos y que conocemos. Pero el nombre y la pronunciación de ese nombre, amén, hasta el día de hoy prácticamente no ha llegado a conocerse en su totalidad el nombre. ¿Amén? Después veremos ese punto de cómo es que llegó a ser Yahweh y de Yahweh pasa al nombre de Jehová y cómo nos llega a nosotros ese nombre. Amén. Porque el nombre prácticamente del Dios Todopoderoso al que se dio a conocer al pueblo de Israel, ellos llegaron a conocer ese nombre o unos cuantos llegaron a conocerlo, para ellos era impronunciable porque era un nombre totalmente santo, digno de pronunciarlo. Amén. Entonces ellos tenían que limpiar la pluma con mucha reverencia, tenían que bañarse y tenían que escribir ese nombre prácticamente para no contaminar la escritura del nombre de Dios. Amén. ¿Va conmigo, familia? Muy bien. Ahora, este escriba, cuando realizaba esa escritura, tenía que observar reglas muy estrictas acerca de la forma de las letras, los espacios entre letras, palabras, párrafos, y cada palabra y letra tenían que ser contadas y tenían que ser revisadas cuidadosamente antes de hacer cada rollo para poder hacer una copia totalmente fidedigna para ello. Amén. ¿Sabe cuánto tardaban ellos para hacer cada rollo, amén, cada escritura? Tardaban aproximadamente hasta 30 días, amén. Después de la escritura de uno, luego para otro, y de esa manera prácticamente poder hacerlas de una forma muy cuidadosa. Entonces, de alguna manera, imagínense todo ello, amén. Con el cuidado que se hacía y el tiempo que tenía que pasar para de alguna manera estar haciendo una tras otra, tras otra, tras otra. Aparte, recordemos usted y yo que la escritura era continua. ¿Bien? Ahorita ya tenemos las separaciones de capítulos, las separaciones de versículos, tenemos la separación de párrafos, tenemos todo ello, pero antes la escritura de la palabra del Señor era totalmente continua. O sea, ellos agarraban, escribían, acuérdense que escribían de la derecha a la izquierda y prácticamente era la escritura totalmente continua. Todo el libro podía ser escrito de manera continua. No hacía como usted y yo tenemos el día de hoy, ¿no? La hoja 24, la hoja 25, la hoja fulana de tal, la carta de Tito, ¿verdad? La carta de Filemón y así. No, ellos agarraban y escribían, están escribiendo toda la carta y no tenía separación de versículos, no tenía separación de capítulos, sino que prácticamente todo era de corrida.
Entonces, por eso era también la demora que tardaban para copiar una carta, amén, o un libro. Entonces, prácticamente es eso. Ahora, hasta el día de hoy, mi hermano, hasta el día de hoy, hay cerca de 2000 manuscritos solo del Antiguo Testamento que se conocen, amén. Cerca de 2000 manuscritos del Antiguo Testamento que se conocen hasta el día de hoy. Pero ¿sabe algo? Pocos de ellos están incompletos. Pocos de ellos, no muchos, no todos, amén. A lo mejor por su antigüedad, por la forma como se guardaron, por como usted quiera. Porque de alguna manera son rollos muy antiguos, amén. No están los originales del primerito. Obviamente no va a estar porque prácticamente es muchísimo tiempo, amén. Se degradan, se fueron deteriorando, pero para eso era el trabajo de los copistas o de los escribas, de ir haciendo copias para que al mismo tiempo no fuera dejando atrás todos los escritos, amén. Y que pudiera haber copias que la gente pudiera obtener para poder, de alguna manera, tener la palabra del Señor, amén. Al día de hoy hay cerca de 4000 manuscritos solamente del Nuevo Testamento registrados, hermano. Del Antiguo Testamento tenemos 2000, pero del Nuevo Testamento, como ya había más avance en la Escritura, ya había más avance en la distribución de la palabra del Señor y el interés de que la palabra fuera distribuida, pues de alguna manera tuvo que haber un aceleramiento a la distribución de la palabra del Señor, y por lo tanto es que hay un doble de manuscritos registrados en todo el mundo del puro Nuevo Testamento, amén. ¿De qué manera se encontraron estos manuscritos? Pues fueron por arqueólogos, excavaciones, algunos por accidente. Llegaba la gente y pues es mi terreno, esta es mi casa, y de repente estaban excavando, estaban construyendo, de repente encontraban vasijas de rollos de la palabra del Señor. Entonces ya los pasaban y los registraban y encontraban nuevas copias de la palabra del Señor, y de alguna manera así fueron registrando hallazgos de la palabra del Señor, y de esa manera pues prácticamente llegaron a de 4000 copias al día de hoy de lo que es el puro Nuevo Testamento. Amén. Muy bien, hasta aquí vamos bien, ¿sí? Vamos bien con la información. Bueno, vamos a terminar este punto histórico, amén. Hay muchísimo más de lo que podemos hablar, pero creo que son los puntos más importantes de lo que es histórico en cuanto a lo que es las copias de la palabra del Señor, el trabajo de los copistas, de los escribas, ¿verdad? Y lo que tenemos hasta el día de hoy registrado como la palabra del Señor desde que comenzó a escribirse. ¿Eh? Muy bien. Ahora vamos a ver algunas versiones bíblicas que es importante que las conozcamos, porque prácticamente de ahí viene una trayectoria importante de la distribución de la palabra del Señor, y también de lo que es prácticamente cómo es que la palabra algunos quisieron apropiársela como de ellos, pero que en realidad es una palabra que fue distribuida para el mundo. Amén. Muy bien. Hay una primera versión que surge de la palabra del Señor, y esa ya la vimos las clases pasadas, amén. Y es la versión de la Septuaginta, amén. La Septuaginta, recuerde usted que es una versión que llegó a traducirse en el año del 280 al 180 más o menos, ¿verdad? Antes de Cristo, y fue una traducción que fue ¿de qué idioma a qué idioma? ¿Recuerda usted? ¿Qué idiomas fueron los que se tradujo la Septuaginta? ¿Y por qué se le llamó la Septuaginta? ¿Se recuerda o no se acuerda? Fue del arameo y del hebreo. ¿Se tradujo a cuál? Al griego koiné, amén. Y entonces ahí tomó el nombre de la Septuaginta, y ahí es que comenzó a escribirse prácticamente o a distribuirse esta versión que se le llamó la versión de los 70 o la versión de la Septuaginta, amén. Entonces esta versión del hebreo y pocas partes del arameo, amén, se traduce al griego koiné, y entonces comienza a distribuirse esta versión llamada la Septuaginta, que únicamente contenía lo que era el Antiguo Testamento, amén. Después vino una versión que se llamó la versión siriaca, amén. Esta versión es considerada una de las primeras traducciones del hebreo del Antiguo Testamento y del griego del Nuevo Testamento, amén. Y esto fue en el año 150 después de Cristo, la versión siriaca. Igual usted puede buscar un poquito más de información, ¿amén?, para que pueda de alguna manera saber un poco más de esta versión. Después de ahí vino una versión
que se conoció como la Vulgata. Amén. Una versión que llega después de lo que es el año 400 después de Cristo. Esta versión llamada la Vulgata lleva ese nombre porque prácticamente fue hecha por un hombre llamado Jerónimo, amén, pero que se tradujo del original del Antiguo Testamento al latín, amén. El hebreo original prácticamente se tradujo al Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento al latín, juntamente con el Nuevo Testamento también revisado, que obviamente pues todo se traduce al idioma latín, amén. Esta fue muy usada en Europa y en África, amén. Y esta fue usada prácticamente antes de la Reforma, y comenzaron prácticamente a usarlo mucho lo que fue la iglesia católica, ¿no? La usaban los máximos, usaban personas de autoridad, se tradujo en ese idioma, pues para que nadie pudiera tener conocimiento de la palabra del Señor, amén. Esa época, yo creo que en algún momento la vamos a estudiar cuando estudiamos la historia de la iglesia, pero nada más así tiro un pincelazo, ¿verdad? En aquel momento para Roma no convenía que la iglesia conociera, que la gente conociera la palabra de Dios, no conociera el evangelio, ¿ven? Y de alguna manera ellos se apropiaron de la Biblia y de alguna manera trataron e hicieron el esfuerzo de que nadie leyera la palabra de Dios, solamente ellos la tuvieran tanto guardada como también en un idioma que solamente ellos eran enseñados y que solamente ellos podían entender, amén. Es como alguna vez le platicaba yo, imagínense que pues nadie de nosotros habla alemán, ¿verdad? Nadie de nosotros habla ruso, y de repente llega alguien y dice, no, pues aquí vamos a leer la Biblia en ruso y aquí vamos a predicar en ruso. Y el que entendió, entendió, y el que no, pues que le vaya bien. Imagínese usted aquí alguien predicando en ruso o predicando en un idioma de que todos desconocemos, y que le den el panfleto a usted con la porción de la palabra de Dios que se va a leer el día de hoy, pero que esté en un idioma que no conocemos. Entonces era la misma acción que ellos hacían. Entonces ellos repartían sus panfletos, información para hacer sus misas, sus reuniones, y ellos repartían toda la información en un idioma que la gente no conocía. Entonces la gente asistía pues porque pues tenían que asistir, y el que no asistía pues también le iba mal, ¿no? Era casi hasta forzado a asistir a la iglesia en el tiempo. Entonces, de alguna manera tenían que asistir, y aparte de que asistían no entendían ni lo que leían ni lo que hablaban. Entonces la gente pues nomás iba por un sentido, por obedecer y no tener consecuencias, pero en realidad no dejaban que la gente conociera la palabra del Señor, que conociera el evangelio. Entonces ahí comienza a distribuirse esta versión llamada la Vulgata Latina, donde únicamente quien hablaba latín podía entenderla, amén. Esto fue antes de la Reforma. Ya después vino la Reforma y comenzó a haber algunas otras versiones. Por ejemplo, alguien conocido fue Juan Wycliffe, amén. Juan Wycliffe, conocido como el primer protestante que predicó por muchos años proclamando las verdades bíblicas, protestando en contra de los errores de Roma, que gobernaban entonces la iglesia en Inglaterra, y muy pocos sabían leer latín, es lo que le mencionaba hace un momento, amén. Wycliffe luchaba por el derecho de la gente, amén, de que la gente tenía que leer la Biblia y conocer el evangelio. Fue considerado en esos años como el primer protestante, amén, y él, como no tenía acceso a los libros originales, entonces él tomó la Vulgata Latina y comenzó a hacer una traducción al inglés, amén. Se dice que de alguna manera sí tuvo acceso a los originales y comenzó a hacer la traducción de los originales al inglés, y de esta manera la gente pudiera tener una versión que pudiera entender y pudiera conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, amén. Igual en algún momento que hablemos de la historia de la iglesia, hablaremos un poco más de Juan Wycliffe, amén. Muy bien. Después existió un hombre llamado Guillermo Tyndale, o Tyndall. Disculpen mi inglés, no está tan bueno, ¿verdad? Era un hombre de Dios a quien la gente conocía y reconocía como un hombre de quien el mundo no era digno. ¿Por qué decían que era un hombre que el mundo no era digno de que existiera él? Pues porque era un hombre que era muy conservador, muy apegado a la palabra del Señor y trataba de ser fiel al Señor. Este hombre luchó y trató de prácticamente hacer hasta lo imposible para traducir el Nuevo Testamento del griego original, todo lo que era el Antiguo Nuevo Testamento del original, tratándolo de traducir al inglés. E incluso
esta versión que él luchó y tradujo fue impresa en Alemania en el año 1525. ¿Ven? Lo que usted va a conocer a lo mejor como un Nuevo Testamento de Guillermo Tyndale. Él estuvo en el 1537 prácticamente, o hasta 1537 luchando por por de alguna manera lograr hacer esta traducción de la palabra del Señor. Se dice que él tradujo más de 18,000 ejemplares, amén, que fueron contrabandeados a Inglaterra por personas mercantiles, pero que de alguna manera los obispos de la Iglesia Católica tenían soldados inspeccionando barcos, carros y todo lo que fuera posible para que no pudieran llegar esos Nuevos Testamentos a lo que era Inglaterra. Amén. No sé si hasta aquí vamos bien, familia. ¿Sí? No lo he perdido. Se dice que él, cuando contrabandeaba los Nuevos Testamentos, amén, para que la gente pudiera leerlos, se dice que la Iglesia Católica los tomaba por medio de mandato de Roma y recopilaban todo lo que era contrabandeado del Nuevo Testamento, lo recopilaban todo y lo quemaban en la plaza central en Londres. Y de esa manera, pues era como un mensaje a las personas, ¿verdad?, que no era permitido tener. Imagínense ustedes esa etapa, esa época de la distribución de la palabra del Señor. Y hay muchísimo que leer acerca de Tyndale, o que leer acerca de su esfuerzo y su dedicación para que la palabra del Señor fuera difundida. Muy bien, después vino una versión revisada, amén, de lo que era la traducción que se había hecho de Tyndale, ¿verdad?, en el 1611. Estos manuscritos originales fueron revisados por 47 eruditos ingleses bajo los auspicios del gobierno del rey Jacobo, amén. Él da la autorización que se revise y que comience a hacerse la distribución. Después vino otra versión revisada en el 1885, ¿verdad?, que era una versión autorizada y que fue publicada incluso en Inglaterra y en Estados Unidos únicamente del Nuevo Testamento en 1881, y el Antiguo Testamento se publica en 1885. Muy bien. Después hay otra versión que se tradujo en 1952 y se distribuye en el mismo día, ese mismo año, ¿eh? Después está la Biblia de Alfonsina, que es traducida en España, una traducción de la Vulgata Latina, que se traduce por medio del rey Alonso, autoriza la traducción y entonces comienza a distribuirse prácticamente en Castilla, España. Después está la Biblia de Ferrer, que también se traduce de latín al valenciano, amén, y se publica en Valencia. Después viene la Biblia de Quiroga, una traducción de la Vulgata Latina también, y fue obsequiado por el cardenal de Quiroga al rey Felipe II, una traducción que se entregó prácticamente traducida especialmente para regalarla. Y aquí viene la famosísima Biblia del Oso, en 1519, ¿no? Esa es una primera Biblia completa, totalmente completa, traducida al español de los textos originales del hebreo, del arameo, del griego koiné, y esa traducción la realizó Casiodoro de Reina, ¿amén? Y esto prácticamente fue absolutamente toda la Biblia lo que tradujo, amén. Entonces ya de aquí viene lo que es la de 1602, que es la revisión de la Biblia del Oso, y esta la revisa Cipriano de Valera. Es por eso que tenemos la Biblia Reina Valera, ¿no? Casiodoro de Reina hace la traducción y luego la revisión hace Cipriano de Valera en el 1602, y entonces ya hacen una amalgama de trabajo entre Casiodoro y Cipriano de Valera, hacen la amalgama, y entonces viene la nueva versión, ¿verdad?, revisada del 1602, amén, de la Biblia del Oso, donde prácticamente se hace la Reina Valera ya, ¿no? Muy bien. Después viene otra Biblia llamada la Escocio o la Biblia Escio de San Miguel, amén. Es una traducción de la Vulgata Latina, prácticamente también se hace por mandatos de un rey, ¿verdad?, que se haga la traducción. Luego después viene la famosísima Félix Torres Amat, donde también se hace una traducción en 1822, y de ahí hay una distribución de esta misma versión, que es traducción de la Vulgata Latina a otro idioma, amén. Y de ahí ya nada más viene la Biblia de Reina Valera en 1909,
donde esta Biblia ya comienza a ser distribuida por las sociedades bíblicas. Recuerde usted que se hace una fundación de una sociedad bíblica donde prácticamente personas conocedoras de la arqueología y todo esto hacen una amalgama de trabajo para que de ahí en adelante cada versión de la palabra del Señor que vaya a ser distribuida fuera totalmente revisada y cumpliera los esquemas prácticamente estrictos para poder ser considerada una traducción digna de los originales y que fuera aceptable para la iglesia, para todo aquel que quisiera leer la palabra del Señor, que en sus manos tendría un documento que prácticamente era avalado por sociedades bíblicas comprometidas a revisar cada renglón, cada letra, cada párrafo, de que cumpliera las normas y el esquema de lo que era la traducción de los originales al idioma y que también prácticamente estuviera apegada. Amén. Vamos. Muy bien. Después de ahí viene la Biblia de Leonor, amén. Luego después Olanacar Colunga también viene en el 1944. Luego después viene la nueva versión de la Reina Valera en 1960, que es la que ya todos conocemos, que es la más popular, amén. Revisada bajo los auspicios de sociedades bíblicas unidas. Y esto prácticamente es una historia tremenda, amén, que hay que leer acerca de la Reina Valera. Después viene la Biblia de Jerusalén, luego la Dios habla hoy, luego la Biblia del día y de ahí muchas otras versiones más que ya conocemos el día de hoy, amén. Muy bien, hasta aquí terminamos lo que es la parte histórica, amén, un poco de datos. Yo sé que lo di muy rápidos algunos de ellos, la verdad es una reseña únicamente básica de algunas de ellas. Las más importantes: Reina Valera, la Vulgata Latina, la Septuaginta, son los datos que tenemos que ir de alguna manera ir tomando, considerando, porque de ahí parte. Hay la de Wesley también y la de Tyndale. Son las importantes porque de ahí hay una partición de la historia de la palabra del Señor donde se ve la lucha porque el Evangelio sea conocido, sea distribuido y que la gente llegue al conocimiento de la palabra del Señor. Amén. O sea, no es algo tan sencillo, hermano, que la Biblia la tengamos hoy en nuestras manos. Amén. No es algo tan sencillo porque tuvo que haber personas que dieron su vida, personas que sacrificaron su familia, personas que sacrificaron su integridad para que de alguna manera el Evangelio fuera distribuido. Entonces, si la palabra del Señor no fuera algo tan trascendente como el día de hoy lo conocemos, no hubiera visto tanto como lo ha habido. No hubiera visto tanta persecución como lo ha habido contra la palabra del Señor. La gente sabía, los gobiernos sabían que la palabra del Señor contenía verdades que ellos prácticamente querían manipular, querían hacerlo a su manera y a su antojo, pero prácticamente eso no pudo lograrse porque el propósito de Dios era que toda la humanidad conociera la palabra del Señor, que toda la humanidad conociera el Evangelio. ¿Ven? Entonces, es por ello, hermano, que tener el día de hoy la palabra de Dios en nuestras manos es una total bendición. ¿Ven? Es una bendición. Muy bien. Terminamos la clase el día de hoy. Esperamos que esto haya sido para sus vidas. Yo sé que es mucha la información que vimos el día de hoy, pero de alguna manera pues era importante dar ese tema. A lo mejor en algún momento cuando veamos historia de la iglesia veremos prácticamente más a fondo. ¿Ven? Cada punto estaremos viendo la Biblia del Oso, un trasfondo más histórico, más completo, como también la Vulgata Latina, porque hubo la Vulgata Latina, qué concilios fueron los que trabajaron para ello, qué concilios se pusieron de acuerdo por las traducciones, amén, y cómo es que prácticamente una iglesia trató de apropiarse la palabra del Señor queriéndola hacer suya, atribuyéndosela a ellos, cuando en realidad no fue así, amén, sino que fue una tarea dada a los apóstoles con una tarea específica que usted y yo lo leemos en la palabra del Señor, incluso viendo la historia del tiempo en que se escribió cada carta que está en la palabra del Señor, amén. Muy bien. Hay algunas preguntas, amén, que quisiéramos contestar el día de hoy. Al parecer hay personas que están viendo la transmisión con algunas dudas, amén, referente a lo que vimos el día de hoy. Muy bien. Dice, ¿cuándo fue por primera vez que se usa la palabra